segunda vez estando en San Andrés, en Hubo una fiesta una de corrida corrida de de toros. toros, sí, ahí entonces yo me encontré con ella ahí en esa fiesta, María Rafaela, con ¿cierto? María Rafaela Quiñones. Ujú. Entonces ahí yo, como la conocía, entonces yo le propuse, le dije que yo había ido a... Y ella sabía de que yo había tenido, yo ya bebía con, con Blanca, había vivido con Blanca y tenía esa hija. Entonces yo le dije a ella, yo le dije, mire, yo viví con esto, una muchacha así y así, pero no, yo lo supe, yo sabía eso. Entonces yo no sé, le propuse porque no se iba conmigo a trabajar, que no se venía para acá, para Monterrey, para Matoso a trabajar, que yo me la, si ella se venía, yo me la traía, pues. Entonces dijo, lo que pasa es que yo estoy trabajando en Sagún, me dijo ella. Yo estoy trabajando por ahí en Sagún, donde, sí, en casa de familia. Yo dije, pero eso no importa, tú lo que tienes es que decirle a la patrona que tú pues te vas para Montelíbano. Tú no le vas a decir que te vas a comer, sino que... Ah, usted estaba en silencio, se la estaba llevando en Ah, silencio. sí. O sea, le estaba, o sea, como bueno, te vienes a trabajar, pero te vienes a ir Ajá. conmigo. Sí, sí, yo le propuse así en esa hora. Yo dije, tú te vas, yo te voy a pagar el tiempo, le dije, yo te pago el tiempo. Y en fin, pero que va, yo era con el propósito de, y entonces así pues dijo, bueno, pues en todo caso, si es así, pues bueno, bien, yo digo, bueno, vamos a hacer algo, si tú te vas, porque yo dije, no, yo vine de Sagún a esta fiesta, como ya de San Andrés, de allá. Yo vine, fue aquí, entonces ella no sabe, yo tengo que ir allá. Yo dije, no, si quieres, el día que te vayas conmigo entramos allá. Le dije yo, el día que te vayas conmigo, que te venías para acá a Monterrey, entramos a Sagún. Entonces yo fui, hablé con la mamá de ella, de la madre, le dije, ¿Cómo mire, se llamaba la señora? se llama Manuela, la mamá de ella, se llama Ana Manuela, Ana Manuela. se llamaba la mamá de María, Ana Manuela. Entonces yo hablé y dije, mire, yo pasa esto así y así y así, ¿Y el así. papá? Se llamaba Augusto Quiñones. Y entonces me dijo, bueno, yo no sé, ella es la que sabe. Yo dije, no, ella pues tranquila, usted, y como ellos me conocían a mí, ¿no? Y yo los conocí. Bueno, bien, entonces lo que tiene entonces es que ir a Sagún y entrar allá y decir, y esto no tiene, a ellos allá no le van a decir que no se vaya. Ay, no tiene compromiso, no tiene ningún, y no le debía nada a ellos. Entonces, antes lo contrario, creo que le debían unos días ahí, unos meses, parece, o algo así. Le tenían que pagarle unos días. Y así fue que cuando ya pusimos el plazo, yo dije, bueno, yo me voy tal día, y así, bueno, bien, así fue que pusimos el día y nos venimos, cogimos carro en San Andrés y entramos a Sagún. El día que nos venimos, entramos ahí a la casa esa. Entró ella y yo me quedé así allá afuera. Bueno, mire, yo vengo aquí a esto, así, pam, 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 yo no voy a continuar trabajando ya más con usted por esto y esto, porque yo me voy para Montelíbano. Ella no sé qué fue lo que ella dijo. Me salió un trabajo por allá en ¿cómo en Montelíbano? Que eso era tan... Tú te vas por allá, muchacha. Sí, yo voy con un señor por allá, le digo. Entonces, bueno, bien, en todo caso yo no puedo hacer aguantarte, tú no eres hija mía para decir que no te vas. No, sí, entonces yo vine a eso. Y yo por allá oyéndome todo. Y así fue que, listo, ella recogió sus cosas que tenía por ahí, que había dejado poquito. Y ya nos venimos. Llegamos aquí a Montelíbano y ahí pasamos a Matoso. Y ahí entonces fue cuando entramos ahí en Emilio Jama, que empezó ella a trabajar. En la cocina, sí. Entonces, ahí ella María fue de mucho trabajo. Ajá. Pues sí. El que ella fue una mujer que... Sí, fue una mujer muy trabajadora. De mucho arranque, María.
Sí, en todo caso, sí, yo el tiempo que vivimos, pues, lo que sí ella era de un carácter, ¿cómo se dice? No era así, era, ¿cómo se dice? No era como, porque ella era como un poco, ¿cómo se puede decir? Como otras mujeres que son muy, ¿cómo, cómo diría yo? Por ejemplo, yo trataba por lo menos de jugar con ella, ¿cómo se dice? Jugar, acariciarla y todo. Entonces ella era de poco, ¿me entiendes? Ujú. Son personas como, haz cuenta, man, esta, ¿cómo es? Albani. Es una cosa igualita. ¿Tú no te das cuenta de Albani cómo es? El carácter de ella. Ujú. Bueno, una cosa igualita. Entonces yo por ese lado, yo salió ahí, ya está salió ahí. Era de un ese carácter. Uf. Pero no, ¿para qué? Muy trabajadora, ¿no? Sí, ella estaba, ella es una mujer, pero no es porque su mujer para el trabajo, eso era una, pero era de ese carácter, entonces. Bien, entonces, sí. Y después, no sé si estará eso aquí, después cuando ya, sí, que es lo que encontramos aquí, que entonces nos trasladamos allá, al pueblo ese que yo compré. Llevé otras muchachas, ¿dónde era aquí? En la casa, la cocina. Después dijeron que iban a hacer un pueblo al otro lado del cerro. Y así fue. Le compré una casa a un cachaco y nos fuimos para allá. Puse un negocio en compañía con mi tío José Francisco y mi hermano Rafael. Pusimos un negocio, le compramos un negocio a un cachaco ahí en compañía. ¿De un tío? Sí, un tío y Rafael, mi hermano, le compramos el negocio a un cachaco ahí en el pueblo. A un cachaco. Por 5,000 pesos. Oiga, 5,000 pesos lo que vale. ¿Qué? 5,000 pesos. Oye, por 5,000 pesos valía una caja de panela 6 pesos. Una caja de panela 6 pesos. Por 5,000 pesos. Valía una caja de panela 6 pesos. Una cerveza, o sea, un águila, 80 centavos. En ese tiempo la cerveza venía en costal, en un costal. El ron venía en costales, costal también. El ron Córdoba, no había aguardiente, no había todavía ese aguardiente. Ron Córdoba. Bueno, yo empecé a trabajar bien, pero después me dio de enamorarme de una muchacha y me prometió que se casaba conmigo y se me dio por dejar a la muchacha e irme para Venezuela. Ya eso fue en el O año. sea, dejar a Mami María. Ajá, ya eso fue en el 1962. Ya lo que es uno.
se me dio. Entonces me enamoré de una hija de Emilio Jama, de ese viejo rico, que sí, como en ese tiempo yo trabajaba ahí, yo trabajé pues. Entonces estaba esa muchacha estudiaba en Cincelejo y entonces yo la conocía mucho a ella, entonces se me dio a mí por eso. Irme para Venezuela, dejar a la muchacha y irme para Venezuela. Ya eso fue en el año de 1962. Liquidé el negocio y una cantina y me fui para allá. Me fui por allá. Me gasté todo y quedé limpio. Regresé otra vez a Colombia. Pero entonces, o sea, se fue con la muchacha para Venezuela. No. Yo la dejé donde la mamá. O sea, usted terminó con Mami María. Sí, pero ¿Se fue con la muchacha? Sí, sino que yo previamente me fui con María y dije, te vas para de tu mamá porque yo me voy para Venezuela. Pero yo me fui, ella no sabía ni si yo la iba a dejar, sino que como ya yo había hablado con esta muchacha, con la que yo le propuse matrimonio. Entonces ella me dijo que, entonces ella se fue para de la mamá. María se fue para de la mamá y como de ahí de San Andrés, de donde vivía mi papá, mi mamá. ¿Pero ella sabía que usted le estaba dejando por otra muchacha? No, más bien casi no. Ah, o sea, te hizo todo escondido. Ajá, sí. Yo cuando me acuerdo de eso, es verdad que pecados, cosas horribles. Yo no sé, pero son cosas tremendas. Dios mío, Padre. Y bueno, así fue. Entonces, vamos a ver. Aquí va. Liquidé el negocio y nunca y una cantina. Y bueno, explíqueme eso bien. Entonces, usted, por ejemplo, usted dejó a Mami María allá donde los papás. Y me fui. ¿Y cómo se fue con la chica? ¿Nunca se fue con la chica? No, es que eso, dejemos ahora, verás, sigue la historia. Entonces yo la dejé donde la mamá, entonces yo me iba para Panamá, ahora es que recuerdo, iba para Panamá y me fui por Lorica, de ahí cogí San Bernardo del Viento, porque me iba para Panamá y cuando llegué por ahí por San Bernardo del Viento ya los barcos se habían ido, los barcos, ¿cómo es? Eso que habían con contrabando, ya se habían ido y ya ahí tuve que regresarme para San Andrés otra vez, ahí para de los papás míos, como yo vivía en ese tiempo allá, en San Andrés, en la Cruz de Guayabo. Entonces regresé otra vez y ya estando allí otra vez en San Andrés fue cuando pensé de ello. Yo ahora me voy para Venezuela. Entonces fue que me fui para Venezuela entonces. Cuando me fui para Venezuela, entonces cuando regresé de allá, como la muchacha me dijo que ella se casaba conmigo, pero que si me abandonaba con María, ¿me entiendes? ¿Ya cuántos hijos tenía ahí? Tenía apenas a Marquito, apenas uno. Y Consuelo, pero Consuelo tenía la abuela, porque ella fue. Pero Marquito estaba como de un año creo que tenía, un año. O 10 años. Bueno, año, parece que era un año. No tenía el año, que eso Marquito nació en el 62. Bueno, así fue. Entonces, yo le dije y cuando yo vine ya de Venezuela, que llegué aquí otra vez a Matoso, y ella estaba por allá, y entonces ella como que supo que yo había venido, María, que había venido de Venezuela, y ya había pasado para acá, para Montelimón. Y oiga, le digo, entonces ella, ahora es que recuerdo, ella estaba embarazada de Marquito. Ahora que recuerdo, era embarazada, sí, no estaba. Entonces ella, cuando supo que yo había venido, ella como que vivía preguntando allá en la casa a mi papá, allá,
Y dijo, no, él no. Y después como que se le dio por preguntar, dijo, no, Marquito vino ya hasta se fue para Montelíbano. Y ella entonces estaba esperando parto. Y después tuvo a Marquito y apenas tuvo los 40 días, ahí mismo se vino, pero yo, gallo, y ya entonces, la que estaba aquí, que dijo que se casaba conmigo, si yo la dejaba a ella. Entonces yo le dije, bueno, dijo, bueno, tú dejaste ya, yo dije, ella me dijo, sí. Yo le dije, sí. Hombre, y llegué que a los 40 días no hacían de que cuando ahí mismo se presenta ella a la final, llegó con el pelaico. Llegó ahí en caserío, una pateta de cita. Yo venía, como decía, hay una plaza, una cosa igualitico, como decía, esta era la casa, y yo venía la mujer como allá frente de la. Yo me quedé mirando, eso era una mujer, esa mujer, y le conocí el paso, y me dijo, oiga, parece María. Y ahí mismo, ya como sabía la casa, ella sabía, ella había vivido ahí. Cuando veo que ahí mismo venía llegando. Ay, yo me dio. ¿Y usted se fue que sabía que estaba embarazada? Sí, claro, sí, ya se fue ya. Y así fue. Yo salía. ¿Pero qué fue a hacer en Venezuela? A trabajar para allá, cosas, porque yo no tenía necesidad, porque no tenía un negocio ahí, sino que se me dio el diablo de. Yo digo que ese era un plan de Dios. Si yo no dejo ese negocio y me voy para Venezuela, yo no fuera cristiano. En esto te voy a decir. Entonces, así fue que llegó cuando esta que vivía aquí en Matoso, la de esa, la nueva, la que tenía para casarse, supo que había venido. Mierda. Ahí en esos días. Y ¿Cómo se llamaba la señora? esa, la joven, con quien se llamaba Leonard Hama. Leonard Hama. ¿Y sí. ¿Qué decía el papá? ¿El papá de quién? De Leonard. No, es que él ni sabía eso. No, él no sabía eso. ¿Será que no lo hubiesen dejado? ¿Será que no lo hubiesen Sí, quién sabe, en todo caso no se sabe. Porque es que uno no sabe las cosas. Uno las cosas cuando las hace todas es por debajero, todo es. Cuando viene a resultar, porque yo le proponía a ella que se fuera conmigo, pero ella decía que no. Pero yo creo que ese era un plan de Dios. Bueno, y así fue que ella me dijo, no pienses que yo me voy a casar contigo. Es más fácil tú alcanzar la luna con las manos que yo casarme contigo. Ay, tú no tienes que, no que se vino a traer la mujer tuya, no que está ahí, que vino y como ya dijo, era verdad. Ella vino y yo no le iba a negar que no. Hombre, sí, verdad, ella se vino, pero ya yo qué iba a hacer. Y así fue que ya yo continué allí viviendo. Y yo, imagínate que cuando esa vez yo me había llevado una Biblia. No sé, yo me había llevado una Biblia para allá, para Venezuela, no siendo creyente, porque había un congreso ahí en Villa Matoso de unos gringos que venían en ese tiempo, que era Roberto Red. Hicieron ese congreso y a mí se me dio, compré una Biblia chiquita, pero muy bonita, roja, y tenía unas letras en el respaldo así, en la parte de atrás, que parecía oro, muy bonita la Biblia. Y entonces, así fue que yo me la llevé y cuando estaba trabajando allá en Venezuela, a mí no me fue bien, a mí me fue muy mal, yo casi me muero por allá. ¿Por qué? Que no conseguía trabajo y ya me había gastado todo a la plata. De hambre casi se muere. Y de hambre, sí. No, pues eso fue una cosa horrible. Es algo que uno caminando todos los días caminando y aguantando hambre. Y así, bueno, que yo un día le pedí a Dios, no siendo creyente, y dije, Dios mío, dame el pasaje, Dios mío, para yo irme para mi tierra, porque yo me podía pensar, yo me llevo por morir por aquí, a mí me botarán, porque hay lejos de la familia. ¿Cuándo? Que en ese tiempo, ¿cuándo habían estas cosas de esto? Nadie sabía. Nadie. Y así fue que un día se me dio y me acordé del libro, y voy a ver, y voy al bolso y saco el libro, y voy a ver el libro que compré, y entonces empiezo a cerrar. Y encontré un pasaje donde me decía, había un padre que tenía 2 hijos, el menor y el mayor. Dice que el menor le pidió la cuenta, le dijo que le diera la parte de sus bienes. Y se fue lejos a caminar y se malgastó todo.
Y el trabajo que consiguió fue para sentar marrano. Ese fue el pasaje que yo me encontré en la Biblia. Y cuando yo me encontré ese pasaje, yo cogí el lápiz y empecé desde la parte de arriba hasta el extremo la Biblia, así para que cuando llegara acá, como no sabía leer y contrario, yo dije, para cuando llegue allá afuera, yo voy a preguntarle al pastor qué quiere decir eso, pero que yo de pronto no voy a saber a dónde es, empiezo a buscar y no iba a encontrar eso. Entonces yo lo que hice fue así. Yo dije, para el día que yo llegue allá, ya la llevo marcada. Y así fue cuando yo llegué, me vine. A los 40 días, yo conseguí un trabajito por ahí, me gané el pasaje y me vine. Pero llegué aquí limpiecito, sin nada. Cuando llegué ahí, ¿Qué trabajo consiguió? Allá, trabajar, macanear paja, limpiar, trabajar, montar paja. Eso era lo que uno en ese tiempo. Pues sí, me vine. Cuando llegué otra vez ahí, entonces llegué limpiecito, sin nada, y la gente burlándose de mí. Bueno, don Marco, este no es el que se fue, hombre, que tenía un negocio aquí grande, cantina y de todas cosas. ¿Y qué le pasó, don Marco? Yo no quería que me preguntaran, yo estaba muy sancionado. Entonces, en esos días fue que entonces vino, todos esos días fue que María vino. Yo ahí solo, ahí solo viviendo. Y después vino ella. Entonces ya yo me fui dando cuenta. Y leyendo ese pasaje, cuando yo le pregunté, no siendo creyente al pastor, me dijo, hombre, Marco, Dios si lo ama, usted vea ese pasaje mismo, Señor, que le habló. Y me empezó a explicarme el significado del pasaje. Y yo creo que ese fue el plan de Dios y yo entendí lo que yo era un pródigo allá. Porque yo llegué a trabajar allá y no encontré trabajo, entonces me dieron un juez para que raspara escubilla a la orilla de una manga, de una marrano, ahí una marradera que había así, Puerto Jesse, y ahí raspando escubilla un mes de marzo, y eso me reventé todas las manos. Y yo comprendí, yo dije, hombre, esto es verdad que es el mismo Dios. Entonces ya yo empecé ahí, me invitaban ahí, ahí en Villamatoso, ahí había un pastor en ese tiempo, una congregación que se llama Marcedón. Y yo empecé ahí a la escuela dominical, me invitaban, pero yo no hacía decisión, sino que iba, invitaba, iba. Y ya María, como digo, en esos días había venido. Y yo le dije, María, vamos a entregarnos al evangelio. Y me dijo ella, yo entregarme con todo tú lo pues, cuando tú te entregues y yo vea que tú verdaderamente eres un creyente, entonces me entrego, yo me dijo ella. Pero ahora sí, no, yo no lo hago. Yo digo, pues no, vamos a entregarnos. No, nada, ya te lo dije. Bueno, y así fue. Un día salí y yo dije, hoy me voy a entregar un domingo y voy allá a la iglesia y nada, invitaron y que va, yo no, endurecido. Después, y así sigue yendo. Hasta que después ya en última yo me llegué, fue cuando ya yo dije, bueno, yo hasta hoy estoy siendo, dejo de ser del mundano. Entonces le dije a los creyentes que estaban ahí, mira, don fulano, vea, yo quiero que oren por mí, porque a mí me daba como pena que oraran ahí público. Entonces, cuando yo le dije así, entonces dijo el pastor, mire hermano, vengan, ya estaban todos saliendo de la iglesia, porque habían despedido la iglesia a los hermanos. Y entonces me llamaron a todo el personal que vinieran, que yo iba a sentar a recibir al Señor. Y ese día hice decisión. Un domingo, cuando ya salí de ahí de la iglesia, ya salimos todos para la casa. Cuando yo iba llegando a la casa, yo iba riendo, hombre, yo era otro. Yo dije, ¿de dónde salí? ¿Dónde estaba yo metido? Dios mío. Pues yo encontré la casa como distinta y a María la vi de otro. Sí, a mí se me quitó todas aquellas cosas que había, como algo, yo no sé, cosas tan. Entonces yo le dije, María, mira, y yo, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Yo dije, si tú supieras, le dije, no sé qué me pasó. Yo dije, pero, ¿qué te pasó? Y dije, mire, yo acepté al Señor y hice decisión, hombre, qué cosa tan preciosa, hombre, qué cosa, hombre, no, ajá, la decisión tuya también. Y me dijo, yo eso no lo creo. Y hoy, yo dije, claro, hoy, hombre, pero eso es lo más bonito que hay, ve, acepta tú también. Y dijo, bueno, sí, eso está bien.
Yo después, yo te aviso, yo también lo voy a hacer, pero ahora no. Y así, vea, yo digo que cuando Dios agarra a uno ya no, si verdaderamente se arrepiente la persona de todo eso, jamás se vuelve al mundo. No, eso sí se lo digo yo a la gente. Cuando la persona acepta a Cristo de corazón, eso no se va más nunca al mundo. Y le dije yo, no, hombre, que yo si hubiera conocido al Señor desde que el vientre de mi madre, cuando nací, hombre, que no, y ha sido lo más lindo, le dije yo. Y así fue, yo doy gracias a Dios que yo, o sea, me ha dado nunca por decir yo me voy a salir del evangelio para irme para el mundo. Pero bueno, ¿desde qué momento comienzan entonces a relatar qué comenzó a cambiar en su vida? Bueno, en todo caso, empezó a cambiar, fue eso, como te digo. ¿Qué fue eso? El cargador. Ah, ¿se cayó? Ujú. Ah, pues sí, cambió mi vida desde el momento en que yo le dije a los hermanos que oraran por mí, porque yo quería aceptar al Señor Jesucristo. Cuando yo me hinqué y yo empecé a llorar. Ahí me dijo, fue como un sentimiento y empecé, fue como a llorar y yo me preguntaba en sí mismo, ¿qué me pasa a mí? Yo ese sentimiento y ese llanto y esa cosa, hombre, qué cosa, y yo me volví, fue llanto, no me hizo una cosa. Y ahí es donde yo me pongo a ver que yo salí como de un mundo, y yo fui como transformado. De ese momento fui transformado y yo, mis pensamientos y todas esas cosas que habían de pasiones del mundo, para mí todo eso se acabó. Ese asunto de estar engañando, estar echando, sí, como digo, enamorando mujeres y haciendo, no, para mí esa cosa, a mí ya yo fue cuando empecé, yo le dije a María, bueno María, yo creo que aquí lo que tenemos es que tú aceptes al Señor también y arreglar la vida. Entonces ella ya se fue dando de cuenta y ya empezaron los hermanos a usarme en la prédica. ¿Y se casaron? Ajá, sí. Nos casamos, claro que ya después nos casamos, fue después en última cuando nos fuimos para allá, para Pueblo Loco, porque eso fue aquí, cuando yo hice la decisión, fue aquí en Villamatoso, ahí en el cerro. Después de ahí fue que nos trasladamos para allá fue que nos casamos, ya entonces nos casamos y ¿Y eso todo está ahí en el libro? ¿Escrito todavía? En eso no está ahí. aquí parece que sí aparece, sí, ahí aparece, parece que sí, yo creo que sí, eso aparece ahí. En la cocina. Bueno, sígame relatando ya del libro y vamos acá. En la cocina. En la cocina después de que iban a hacer un pueblo al otro lado del cerro. Y así fue, le compré una casa, a un cachaco y nos fuimos para allá, bueno, ya ese con mi hermano Olivardo, ya se lo leí, así que estábamos, era por 5,000 pesos, valía una caja de panela, también la leí, 6 pesos, una cabeza de una cerveza, 80 centavos, 20. Así que venía la cerveza en costales. Bien. Yo empecé a trabajar, veía, pero después se me dio de enamorarme de una, parece que se lo había leído. Sí. Y me prometió que se casaba conmigo y se me dio por dejarla a la muchacha y así quedamos aquí. En el 62 liquidé el negocio y una cantina y me fui por allá, me gasté todo y quedé limpio, regresé otra vez a Colombia y y la muchacha la dejé
donde los padres, pero yo la mandé fue para dejarla y casarme con la otra. Así que regresé a Matoso y la muchacha. O sea, usted eso pasó después de que usted vino a Venezuela. Ajá, sí, claro. Ajá. Eso. Y la muchacha que me dijo que se iba a casar conmigo, me dijo que ya no se casaba conmigo. Ya yo había dejado a esa muchacha trabajadora, había dejado a esa muchacha trabajadora que se llamaba María Rafael. Esa muchacha se llamaba María Rafaela Quiñones. Ella se encuentra en San Andrés y se encontraba en San Andrés y yo solo entonces me enamoré de otra muchacha. Esa me dijo que sí se casaba conmigo, pero yo no quería casarme, sino que se fuera conmigo. ¿Qué pasó? Ya yo estaba resuelto de casarme con ella. Pero ¿qué pasó? Estando yo una tarde solo pensando en el matrimonio, cómo iba a ser, se presentó de repente la muchacha que yo había dejado en San Andrés. Yo la había dejado embarazada. Ah, sí, era embarazada, sí, claro. Ajá. Y se presentó con el niño. Póngase a pensar ese mamey en ese tiempo que era tan difícil venir por acá a Montelíbano. Por fin supo la muchacha que se iba a casar contigo, se iba a casar contigo, que había venido la mujer así, la mujer que había venido, que la mujer había venido, la mujer que yo iba a dejar. Entonces se más para acá, papi. A ver, ¿qué pasó allí? Yo me quedé quieto. Yo había comprado una Biblia hacía como 4 años a un griego que vino, ya se lo había leído, vino a ese pueblo. Levante la voz, sigue leyendo, pero más duro. Había comprado en ese año a un gringo que vino a ese pueblecito que se llamaba Villamatoso y yo la cargaba y yo había llegado a Venezuela y por allá encontré un pasaje en Lucas que me maquinó mucho. Era en Lucas 15:15 y empecé a oír empecé a ir a la capilla todos los domingos. Me invitaban y yo iba a la escuela, pero duré un tiempo con ganas de entregarme al Señor, pero algo me decía que no, en mi vida había alguien que combatía mi vida, pero yo quiero salvarme, pero peleaba por mí, así, ya por mí. Bueno, allí dice que ya termina el capítulo 3. Y ahí terminamos a ver qué sigue ahora. Ahora la página 20.
por fin eran muchos los que me evangelizaban. Eran muchos los que me evangelizaban en ese tiempo. Había uno que se llamaba Eliume Martínez, que era pastor. Espere, ¿cómo se llamaba? Emilio Eliume Martínez, que era el pastor. Eliume Martínez, que era el pastor. Había otra persona que fue el que se me dedicó al pie, que se llamaba Antonio Ruiz. Ese es el papá mío espiritual. Antonio Ruiz. Este hombre es siervo de Dios, era constante evangelizándome. Neila Pérez iba de Montelíbano allá a ese pueblecillo. Ella era maestra allí en el pueblecito. Había otro señor que se llamaba José Miguel Zapa, Luis Toro, y muchos, José Piña, y muchos evangélicos. Yo empecé a ir a los domingos a la capilla y iba a veces con ese deseo de recibir al Señor, a entregarme al Evangelio, pero cuando hacían la invitación, había en la capilla un horcón grueso, y cuando decían, hay alguna persona que quiera aceptar al Señor como Salvador de su alma, que levante las manos. Y yo hacía ni el iguano macho. Yo hacía ni el iguano macho, como hace el iguano macho. ¿Cómo así el iguano macho? Me escondía la cara detrás del horcón. Así. El iguano macho es así. El iguano está arriba y cuando usted lo ve, él hace así, se esconde. Eso es igual. Me escondía la cara detrás del horcón y así lo hice por un poco de domingo. Pero lo más duro para mí era cuando salía de la iglesia, en mi alma había algo que me decía, te vas a perder, te vas a ir para el infierno. Pero yo me ponía a pensar, si yo me entrego al Evangelio, me ponía a pensar en los amigos y amigas, en las mozas. Ay, viejo atrevido. En las mozas, en el baile, en el trabajo, en las amistades. Pero un día muy angustiado me fui para la capilla de ese pueblecito de Villamatoso. Y dije yo mismo,
hoy mismo, hoy sí me voy a entregar, pero yo me di en sí mismo al Evangelio. Y se llegó el fin de la escuela y hicieron la invitación y yo miraba para ambos lados con ganas de levantar las manos. Pero me venía a la mente y me dijo, espera que se salgan todos e invita a 4 personas y así lo hice. Le dije a las personas más que se verían como más céntricos, o sea, los que decimos hoy el pastor, los diáconos. Así que se acabó la escuela y todo el mundo iba saliendo diciéndome, el Señor le bendiga. Y cuando ya estaban todos ya salidos de la casa, yo asentado en el mismo puesto. Así que cuando ya veía que todos estaban en la puerta, yo le dije al pastor y a los demás que estaban allí. Yo creo que eran los diáconos. Les dije, yo quiero hablar con ustedes ahora. Y ellos dijeron, dejaron de contar, estaban contando las ofrendas. Dejaron de contar las ofrendas y dijeron, diga don Marco, ¿qué quiere? Conversar. Ellos estaban contando, eran los diarios. Díganos. Nosotros y yo les dije, yo quiero que ustedes oren por mí. Yo me voy a entregar al Evangelio. Y cuando yo les dije, ellos saltaron de alegría y dijeron, gloria a Dios. Yo creo que hay que entender, el Evangelio es entender el Evangelio. Ese salto que ellos hicieron, también lo hicieron los ángeles en los cielos. Como dice Lucas 15:10, así que cuando yo les dije que oraran por mí, que yo iba a entregarme al Evangelio, ellos entonces le dijeron a todo el personal que estaba afuera, entren todos los hermanos que están allá afuera para orar por don Marco. ¿Cuántos años tenía, papi? En ese tiempo, eso fue el 63, en el 63, yo nací en el 36, tenía 33 años, 33 años, estaba joven, por la edad de Adín. ¿Cuántos hijos tenía ella? ¿Cuántos hijos? No, estaba apenas, cuando me lo recibí, lo que tenía era Consuelo y a Marquito. Ah, solo 2. Ajá. ¿Y cuántos años de diferencia se llevaba con mi marido? ¿De qué? ¿De diferencia de qué? ¿Verdad? No, ella nació que en el 40 y qué. Parece que ahí le llevaba como 7 años. 7 años mayor, porque ella nació en el 40 y qué. Como el 44 parece. Yo nací en el 36.
hermanos que están fuera. Entre los hermanos que están afuera para orar por don Marcos, que va a hacer, pues, decirle, Señor, yo no tuve sino que encorvarme, y cuando yo me hinqué, yo pude apreciar el abrazo. De rodillas, ¿sí? Sí, de rodillas. Pude apreciar el abrazo del Señor. Creo que me recibió como el hijo pródigo. Algo grande que yo en mi vida jamás había sentido. Porque a mí en ese momento, yo no sé qué pasó en mí. A mí me la apagó fue los ojos. ¿Cómo así? Los ojos llorando. Ujú. Me la apagaron los ojos. Yo no sé dónde me salió tanta lágrima y llanto. Así que después que me levanté, después que oraron por mí, yo no podía comprender qué me había pasado. Yo me veía otra persona. Y así es ya. Somos nuevas criaturas. Yo en ese momento nací de nuevo en el Espíritu Santo. Lo que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que eso fue lo que pasó conmigo. Nací ese día. Por eso me veía otro en mi vida. Para mí el mundo era otro. Regresé a casa donde vivía con la mujercita. Con la mujercita que se... Donde te escuchara, ¿qué mujercita negra? Respeta. La mujercita que se me había venido de San Andrés, que había dejado. Y le dije, no sabes que me entregué al Evangelio. Y me dijo, caramba. Caramba. Evangelio. Me entregó el Evangelio. ¿Será ese como será ese como ella me ¿Será ese como ella me conoció? ¿Quién era yo? ¿Quién será? ¿Quién era yo? Si bien, ¿quién será? Con la mujer. Con la mujer a los 8 días de haberme entregado. Con la mujer. A los 8 días de haberme entregado, me fue a buscar. Espera, de los 8 días de haberme entregado, ¿qué? Me fue a buscar un angelito del diablo.
Será Angelita. No, fue un muchacho que fue a la casa Ajá, a los 8 días. ajá. ¿Dónde era aquí? Ajá. ¿Dónde era aquí? La voy a decir. Me fue a buscar un angelito del diablo. Y llegó y se quedó viendo a la mujercita que tenía en la casa. Ujú. Y me llamó aparte. Y me dijo, don Marco, mandó, es verdad que el diablo Ajá. sí. Don Marco mandó a decir, Julanita, el nombre, yo no me acuerdo, el nombre de ella, no lo voy a decir. Mandó, Está ahí escrito. sí, ¿Quién es yo? yo me puse de Julanita, Ah, pero no era- era la muchacha. no, era otra, Ajá. era otra. No quiere decir nombre. No Ajá. lo quiere mencionar. Ah, ah, Ajá. sí, esa se llamaba Alicia. Ajá. Alicia y esa tenía marido. Ay. A mí lo que eso tenía vergüenza que se llamaba allá, se vaya allá, que vaya allá, pero que no llegue a la casa, que ella lo espera en tal punto, a tal hora. La mujer era ajena. Ujú. Hermanos queridos, esto es grande, una tentación de esa. Así yo le dije al muchacho que si ella me citó, la ara. Ujú. Y yo fui allá donde ella me citó la ara. Y yo fui, Usted fue a la cita. sí, yo fui, que hice fue a orar, porque los hermanos me decían que orara mucho, porque ahora me venían pruebas. Sí, entonces lo que pasó cuando yo me dijo, bueno, hermano, usted lo que tiene que entrar ahora, porque ahora le van a venir pruebas, y eso fue a los 8 días. Ujú. Pruebas y tentación, y eso fue lo que yo hice, me puse a orar. Pero usted fue a la cita y se puso a orar en la cita. No, ya yo oré en la casa. Ah, en la Yo cuando casa. sí, O sea, yo- no fue a la yo- cita. No, yo pero yo fui dispuesto, pero iba con toda la autoridad del Señor. O sea, Yo dije, decirle no, sí, ya esto se sí. acabó. Yo cuando llegué y me fui y preciso, ahí estaba, desde que me vio, se echó a reír con una carcajada y yo le dije, Señor, líbrame de esta tentación. Y llegué y me dio tanta salió, salió para sobre mí y me dijo para esto, aunque los evangélicos aunque ya los evangélicos no pueden tener mujer, voy a ver si es verdad. Ujú. Ya, si soy ya. Le dije, suéltame, pues ya me agarró, suéltame. Vamos a hablar. Yo con miedo en un sentido muy ajena. Esta mujer es ajena. Fuera. O sea, tú le dijiste cómo a ella. Dice, yo con miedo en un sentido, tú eres mujer, ¿qué? Mujer ajena y fuera. Puede venir el marido, así hablamos y le pude hablar con mucho
respeto y ella me oyó Ujú. y dijo, está bien, a mí no me hables más. Ella me dijo entonces que a mí no me hables más. A mí no me hables más. Así que, queridos hermanos, cuando uno está agarrado de Cristo, Él lo defiende de las garras del diablo. Recuerdo.